ranas, los piojos y las moscas, que también afectaron a todo el país o a todo el imperio de Egipto, ¿sí? Y Dios es bueno, hermanos, considerando que en cada evento, en cada manifestación del obrar de Dios que hacía en Egipto, advertía primero antes de ejecutar su juicio, ¿sí? Y la advertencia durante la Biblia es eso: Dios advierte y es que Dios actúa con justicia. Dios advierte antes de ejecutar su juicio o ejecutar su castigo. Pero a veces el hombre tiene el corazón duro, ¿verdad? Incrédulo de tantas cosas. El apóstol Pedro dice acerca del advenimiento del Señor, ¿no? Algunos dicen: ¿a dónde está lo dicho por ustedes? Que el Señor va a venir y va a venir. Ya ha pasado mucho tiempo y el Señor no viene. Pero la Biblia dice que el Señor va a venir y eso es un anuncio del Señor y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Y aquí también pasa lo mismo en este capítulo. Es decir, el Señor manifestándose a través de Moisés y Aarón para advertir a Faraón, quizá él se arrepienta. Vamos entonces a ver los primeros 7 versículos de este capítulo. La primera plaga y manifestación poderosa de Dios es una plaga y una enfermedad, ¿sí?, para el ganado, para los animales, ¿sí? Y aquí es todos los animales de Egipto, ¿sí? Todos los animales de Egipto. Sin embargo, los animales de los hebreos se salvan, ¿verdad? En la diapositiva que usted tiene ahí, vamos a ver el versículo 1 al 3. Lo voy a leer nuevamente para ir viendo esos versículos. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo queréis dejar ir y lo detenéis aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Una advertencia, ¿verdad? El propósito de Dios era que desde los inicios que hemos visto, el propósito de Dios era que el rey de Egipto dejase ir a su pueblo para que le sirva. Ese es el propósito de Dios. O sea, el pueblo tenía que salir de ahí para servirles. Ya en el capítulo 8 hemos visto que Faraón intentó que el pueblo se quedase en Egipto para que ahí sirviera o ofreciera sacrificio al Señor. Y Moisés dice: no, nosotros iremos, nada se va a quedar acá. Iremos con nuestros hijos, con nuestros ancianos, con nuestros animales, pero ni una pezuña, así literalmente dice el texto, se quedará en Egipto. Todos saldremos. Amén. Y eso era el propósito de Dios, que todo el pueblo salga, que nadie se quede, ¿sí? Y el propósito de Dios es que también su iglesia pues esté con él en algún momento en el poder del Cordero. Entonces la advertencia acá es el Dios de los hebreos. Por eso que ahí es subrayado en el primer cuadrito, ¿no?, de estos versículos, cuando Dios le dice a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: el Dios de los hebreos. Así como Egipto tenía su Dios, el Dios de Egipto, en este caso dice: el Dios de los hebreos dice así. Deja ir, ¿no? Deja ir a mi pueblo. ¿Sí? El Dios de los hebreos dice: deja ir A mi pueblo. a mi pueblo. ¿Sí? Y Dios, ahí hay una advertencia que puede sonar una amenaza, ¿verdad? Pero dice: deja ir a mi pueblo. Y lo segundo es: porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, o sea, si tú no quieres dejarlo ir a las buenas, o sea, si tú no quieres dejar ir a mi pueblo, si tú no quieres que ellos vayan a servir, si tú vas a impedir lo que yo estoy diciendo, es decir, mi palabra, ¿sí?, está por encima de tu palabra y de tus decisiones, le está diciendo en otro sentido al rey. Si tú no lo quieres ir, es mi palabra contra la tuya. O sea, la orden está, esta es una orden.
deja ir. ¿Sí? Es una orden, deja ir. Entonces, en la Biblia encontramos que Dios da órdenes. A nosotros también nos ordena mucho. Entonces acá dice, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? El propósito de dejar ir al pueblo, ¿para qué era? Para que le sirva. Servir. ¿A quién? Obviamente a Dios. ¿Sí? Porque en Egipto no podían. Estaban esclavos, estaban subyugados por un rey que no quería entender la soberanía y el poder de Dios. Porque si no quieres dejar ir y lo detienes aún, ¿sí? Si no quieres y lo detienes, entonces acá hay algo, una consecuencia. ¿Qué cosa es? La mano. O sea, ahí está la advertencia. O sea, si no, deja ir a mi pueblo. Si no quieres, la mano de Dios. Tómelo usted, interprételo quizá, el juicio de Dios, el castigo de Dios, la corrección de Dios, como usted lo quiera tomar. La mano de Dios, dice aquí, exactamente, estará sobre tu Pueblo. sobre tu ganado. Ganado. ¿Sí? La mano de Dios, ¿sobre quién iba a estar? Sobre sus animales. Sobre los... Sus ganados. Vamos a sacar ciertas conclusiones, ¿ya? Miren, ¿qué responsabilidad tenían los animales? ¿Por qué tenía este juicio ahora ir contra los animales? ¿Qué propósito tendría aquí? Porque el varón no escucha, siempre se hacía difícil. Siempre es difícil, ¿no? Miren, contra los animales. Recuerden que los egipcios adoraban, sus dioses eran animales. ¿Sí? Y ahora estaba yendo con los animales. Que eran como dioses para ellos. Muchos de los animales eran sus dioses. Ahora ahí vamos a ver qué iba a hacer el pueblo, ¿no? O sea, aquí estará en el campo sobre caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. ¿Sí? Con plaga gravísima. Entonces, los animales iban a sufrir el castigo de Dios. La soberbia del hombre, ¿sí? La ignorancia del hombre, el corazón duro por no creer a Dios, no solo afecta a familias o a la creación, sino, también afecta a la misma creación de Dios. ¿Sí? Acá encontramos, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus animales. Mire, que es la mano del Señor, y si Dios actúa, cuando hablamos de la mano de Dios es que Dios va a actuar. O sea, el juicio de Dios es inminente. Es lo mismo que pasó con Nínive. Ve, le dijo a Jonás, ve, porque la maldad ya ha llegado acá. Adviérteles primero, díceles que va a venir castigo, que va a venir juicio. Y si se arrepienten, bueno, perdonaré. Si no se arrepienten, ahí está la mano de Jehová con el juicio. Por cierto, Jonás fue, no cumplió todo al pie de la letra, pero por lo menos fue. ¿Sí? Era que camine 3 días, dice ahí 3 días de camino, él caminó un día nomás. Y lo demás, el pueblo hizo el resto. La cosa que de algún modo llegó a todo el pueblo, el rey, los chicos grandes, hasta los animales se arrepintieron porque todos hicieron ayuno de arrepentimiento, Dios perdonó, etc. O sea, Dios advierte, aquí era la advertencia. Y el versículo 4, ¿sí? Ya vamos a encontrar ahí. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel se tenían. ¿Sí? Vamos a ver Éxodo 8:28, que está casi ahí al lado. 8:22, perdón. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. O sea, la plaga iba a tocar los animales de Egipto. Y Dios iba a salvar los animales o el ganado ¿de quién? De los hebreos.
de los hebreos. O sea, Dios es bueno. Por eso el Salmos nos dice, ¿no? El Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000, a tu día está más a ti, no llegarán. ¿Sí? Entonces Dios siempre también nos recuerda de que Dios protege, cuida, dice, al temeroso, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Por eso también va a haber una defensa. Y aquí el Señor hace una separación. Dice, curiosamente, Dios manda la plaga de inmediato. Perdón, curiosamente, Dios no manda la plaga de inmediato, sino que advierte al faraón que la plaga llegará al día siguiente. Esto podría verse como una oportunidad que el Señor le da al rey para arrepentirse y evitar el sufrimiento de su pueblo. ¿Sí? O sea, Dios actúa, Dios actúa justamente, pero también conlleva una misericordia. Probablemente, quizá, este rey se arrepienta. Pero no fue así. El versículo 5, ¿sí? Encontramos, Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. La advertencia está, si no dejas ir, si no quieres, la mano de Dios estará sobre tus animales. Pero el juicio no se va a ejecutar, o la plaga no se va a dar hoy, sino mañana. Piensa, medita, arrepiéntete. Quizá Dios tenga misericordia. Pero el hombre, hermano, que es tan testarudo y necio, por eso la Escritura dice necio, ¿verdad? No quiere. Viendo, no ve. Escuchando, no oye. ¿Sí? Y el Señor aquí, de algún modo, no ejecuta este juicio inmediatamente, sino que fija un plazo. Y Jehová fijó plazo. Y el plazo está también. Se dice que Dios tarda su venida. ¿Por qué tarda su venida? Que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Porque quiere que se arrepientan. Porque quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengan y procedan al arrepentimiento. El plazo es como un plazo de gracia, de bondad, que incluso hoy también nos está dando a muchos, ¿no? Pero no queremos, no quieren. El corazón del hombre está entumecido, corrupto, y no quiere. Y ahí dice, y Jehová se fijó plazo, diciendo mañana. El 8:10 de Éxodo dice, y ahí también dice, y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios. ¿Sí? Aquí en este versículo 10 del capítulo 8, ¿quién establece el plazo? Moisés. Moisés establece el plazo que la plaga va a venir el siguiente día, mañana. Pero en el capítulo 9 que hemos leído, el plazo ahora lo fija ¿quién? Dios. Mañana vendrá la plaga. Por eso que cuando compartimos la palabra dice, hoy es día de salvación, ¿no? Dios es misericordioso. Pero la gente dice, cuando yo esté bien, ¿sí? Cuando yo arregle mi problema, entonces me acercaré al Señor. Imposible que el hombre arregle sus problemas, hermano. Imposible. Puede ser que le vaya en cierta medida bien, pero si no tiene un corazón arrepentido, convertido, de nada le sirve. Eso es lo que también dice la Biblia. De nada le sirve al hombre que ganase el mundo entero si su alma está perdida. No vale solamente ser moral, porque en la tierra, en lo terrenal, también hay una moral terrenal. Pero la moral del reino de Dios es superior a la moral terrenal. Y en esa moral debemos andar, en la moral del reino de Dios, porque es muy superior y tiene principios absolutos que no cambian, son eternos. Entonces, dice, lamentablemente, el faraón no se arrepintió. Seguro pensó que tenía tiempo para ofrecer sacrificios a sus dioses para que los protegieran al dios toro, Apis. Ahí está, por eso es que la ejecución al ganado, esta plaga de los egipcios, a su dios toro, Apis, intercedor ante los dioses egipcios, y a Hathor, la diosa vaca del amor. Es decir, la ejecución de esta plaga iba contra los animales, contra sus dioses. Porque ellos adoraban al toro Apis y a Hathor,
la diosa vaca del amor. ¿Verdad? Uno puede decir, pero ¿cómo es que Dios se mete con los animales? Pobres animales, ¿qué le ha hecho el animal? Y cuando nosotros nos vamos a Romanos, ¿verdad? ¿Qué dice? Que el hombre adoró aquello que Dios creó, le rindió culto. Y la Biblia nos establece, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesús repite estas mismas palabras al enemigo. Vete, Satanás, al Señor tu Dios servirás, a Él solo adorarás. Y entonces aquí hay el juicio sobre estos dioses que los egipcios adoraban. Y el Dios de Israel probó ser más poderoso que esos dioses. La pregunta es, ¿dónde está puesto nuestro corazón? También como iglesia. No solamente le habla a una gente que está ciega y no quiere entender el consejo y la palabra de Dios. La palabra de Dios te deja ir a mi pueblo, ya está vigente hoy. ¿Sí? Recordemos que la iglesia del Señor también a veces tiene sus dioses, ¿verdad? Sus pequeños dioses, que a veces no nos queremos despegar de ellos. Pero acá Dios prueba a estos dioses. Si el dios toro, ¿sí? Si la diosa Hathor, ¿verdad? Iban a detener este juicio del Señor. Lo cierto es, hermanos, que el hombre puede crear dioses, ¿verdad? Pero no se van a igualar al Señor. Amén. Una pareja se encuentra en tal lugar y van a tener su encuentro de amor y alquilan un cierto lugar. Usted se imagina, no se imagine mucho, pero ellos iban a estar ahí a vivir su amorío, ¿ya? Y cuando están en esa plena acción, ¿verdad? Uno de ellos, que quizá era un poquito más piadoso que otro, mira un cuadro en la pared de Jesús, ¿no? Hay un cuadro de Jesús, y entonces dice, mira, no sigamos, dice, no, Jesús nos está viendo. Hay que sacar eso. Entonces uno de ellos se para, saca el cuadro, lo baja y lo voltea. Y ahora dice, sigamos. ¿No? El hombre fabrica dioses que puede manipular, que puede doblar, que puede guardar. Pero Dios no es un Dios a quien nosotros podemos guardar, manipular. No es una fe de papel que uno dobla y guarda, hermanos. Eso tenemos que entender. Nosotros nos movemos, nuestra fe es verdadera y está puesta en el Dios verdadero y absoluto, que nos ve aunque no haya cuadros, y nuestra fe no es una fe de papel. Amén. Entonces sus dioses de esta gente eran dioses que podían manipular, que podían doblar, que podían guardar. Por eso es que el hombre, a más dioses que fabrique, entonces se convierte en idólatra e inmoral. Versículo 8 y 9 dice, versículo 6 dice, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió Ni uno solo. no murió uno, nada. Amén, porque lo que Dios nos da es bendición de Dios, no es para adoración, hermanos. Por eso es que hasta nuestros propios hijos, hermanos, son herencia del Señor. O sea, no son una adoración para nosotros, o sea, son herencia del Señor que Dios nos ha dado para guardarlos, ¿no? Entonces, aquí encontramos de que ni uno murió, ni uno. Nada del ganado de Israel murió. ¿Alguien puede leer, por favor, Éxodo 11, versículo 5, fuerte? Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Wow. ¿No? Pero no así
el versículo 6, o el versículo 4, perdón, del mismo texto. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto. Amén. La advertencia del Señor, siempre está la advertencia del Señor. En esta ocasión, Dios salvaría los animales, el ganado de Israel. Versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí, dice acá, que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Sí? Ahí está el cuadro, en la diapositiva que sigue, dice, Faraón envió siervos para confirmar la profecía de Moisés sobre los ganados de los hebreos, a pesar del sufrimiento del pueblo egipcio y de ver la salvación de los israelitas, el Faraón no se dio. O sea, ¿qué más evidencia que la palabra del Señor? O sea, como dice la Escritura, cielos y tierra pasarán, mas su palabra no. O sea, esto era una advertencia. Si no obedecía, simplemente el juicio ya estaba puesto. Simplemente Faraón confirma lo que Dios había dicho que iba a hacer. Entonces, miren, la palabra del Señor dice que al día siguiente se ejecutó, Faraón endureció su corazón al ver las maravillas de Dios. ¿Alguien lee Éxodo 7:14? Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Se endureció. Y 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir Al pueblo. ¿verdad? O sea, qué insensato a veces se pone el hombre, ¿no? Viendo no cree, oyendo no oye, la insensatez del hombre, ¿no? Cuando nosotros leemos la epístola de los Romanos, encontramos a un hombre endurecido, su mente oscurecida, ¿verdad? Por el pecado, y reconociendo la justicia de Dios, porque así dice Romanos, habiendo entendido o habiendo conocido a Dios, su necio corazón se entenebreció, le dieron la espalda y adoraron lo que Dios había creado. Y dice ahí, cuando usted lee el versículo 1, a partir del capítulo 1, el versículo 18 de adelante hasta el 32, que se pervirtió tanto que cambiaron la adoración de Dios, cambiaron sus relaciones normales, naturales, y se perdió en extremo, dice la Escritura. Y este faraón endureció su corazón y el juicio de Dios se ejecutó en todos estos ganados y animales del faraón de Egipto. El versículo 8 encontramos otra plaga, la plaga de las úlceras, aquí nuevamente en animales y humanos. Hasta aquí, antes de entrar al 8, algunas preguntas que ustedes, o algunos aportes de ustedes, hermanos. Bien, lo cierto que, bueno, ni la vaca ni el toro pudieron salvar Ganado. a los egipcios. Yo, pastor, digo, pero ¿cómo se sentirían cuando no estaba tocando la mano de Dios a Israel? De sus animales murieron y de Israel nada tocó. Y para un como más estaba poniendo bravo y diciendo, ¿por qué de ellos no? ¿Por qué de nosotros? Y que el corazón del hombre es así, hermano. Por eso el Señor dice, viendo, no quieren creer. Y aquí había algo ya, no solamente era la palabra de Dios que iba a venir a ejecutar un juicio, sino Faraón confirma
la palabra de Dios, dicha por Moisés y Aarón, él lo confirma, él ve que ninguno, porque es decir, a tus animales, a tu ganado, todos van a morir, una plaga gravísima. Los de Israel, los hebreos, no. Él confirma la palabra del Señor. Y aún así él no cree. Se pone más duro. Se pone más duro. Y es el hombre testarudo, por eso dice que el hombre es como peor que el mulo y el caballo. Sí. Entonces, acá vemos la reacción de Faraón, que no se dio, no dejó ir al pueblo. Su corazón se puso duro, se endureció, se rebeló, no quiso dejar ir al pueblo. Bueno, esta plaga, estas quintas, de quinta, sexta hasta la 10ª plaga, es ya el Señor ejecutando su juicio. El versículo 8 dice: para la última plaga de la segunda serie ya no hubo advertencia. Moisés solo recibió la instrucción de lo que debía hacer. O sea, aquí ya no hay advertencia. Dile a Faraón. No, o sea, ahora solamente se ejecutan las plagas. Se ejecuta el juicio del Señor. Recuerden que Dios es un Dios que advierte, pero también es un Dios que ejecuta su juicio. Y cuando ejecuta su juicio, como dice la Escritura, ahí será el lloro y el crujir. O sea, nadie se va a excusar delante de Dios. Nadie va a decir, pero yo no supe, yo no escuché, nadie me dijo, no. O sea, Dios es un Dios de misericordia. Dice, por eso la Escritura dice que es lento en airarse, grande en misericordia, pero eso no quiere decir que su ira no se va a ejecutar. O sea, Él advierte, da oportunidades, es paciente, ¿sí? Espera que el hombre, la mujer recapacite de algún modo, pero también se va a ejecutar su ira. Y aquí en estas plagas que vienen ya no hay advertencia. No dice, dile al faraón que mañana va a pasar esto, simplemente ya sus juicios se ejecutan. ¿Sí? El versículo 8 dice aquí, ya no le dice, di a Faraón, sino dice, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, toma puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de... Ya no dice, dile al Faraón. Ahora este juicio se va a ejecutar. ¿Sí? Así como las demás que vienen hasta la última intervención de Dios, que es la muerte de todo primogénito. ¿Sí? Comenzando por el hijo de Faraón. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver. Recuerden que el hijo primogénito de todo rey se convertía en un dios. Así como el faraón, que para su reino era un dios. ¿Sí? Por eso es que cuando vemos las plagas es una lucha contra los dioses egipcios contra el verdadero Dios. Acá las plagas se ejecutan con para los dos dioses, ¿sí? que representaban también el ganado, toro o vaca, que ninguno de los dos pudieron salvarles o resistir el poder de Dios. Entonces acá la advertencia en el versículo 8 y 9 es: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, ya no dijeron nada, sino solo hicieron el acto profético de lo que Dios dijo. Y de inmediato cayó la plaga que afectó a los egipcios de una forma más personal. No solamente ahora eran los animales, sino también en los hombres. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, el juicio de Dios no solamente es para el hombre, sino también para la propia creación. ¿Sí? Y aquí también Dios actúa, ya no advierte. Se acabó el tiempo, como podemos decir nosotros, de gracia, ¿verdad? El tiempo de advertencia, el tiempo donde Dios quiere que todos se arrepientan, que todos vengan, pero ya se acaba ese tiempo. ¿Sí? Es un tiempo ya que Dios mismo interviene. Éxodo versículo 9 y 10 dice: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón. Hasta ahora hemos visto que Faraón endureció su corazón, pero a partir de esta plaga veremos que Dios también endurece el corazón
del rey o de Faraón, ¿sí? Cuando nosotros leemos hasta aquí, encontramos que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también vemos que el Faraón endureció su corazón. Vamos a ver algunas cosas aquí que va a resultar para nosotros importante y puede dar cierta iluminación para entender esta intervención de Dios, que Dios endurece el corazón de Faraón y el Faraón endurece su propio corazón, ¿sí? Entonces el versículo 10, 9, ahí encontramos: y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país. O sea, aquí era esta plaga de úlceras o sarpullidos, ¿para quién? ¿Hombres? Nadie se salva del juicio de Dios, ¿sí? Nadie se salva. O sea, el hombre que no cree, no se arrepiente, ni por lo malo o bueno que sea, se salva del juicio de Dios. Apocalipsis 16:2, la palabra ahí nos habla también. Apocalipsis 16:2 nos dice: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, ¿sí? Úlcera, una plaga que Dios derrama también para todos los hombres que habían recibido la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis. Y aquí es este juicio que se ejecuta para todos los hombres y bestias del país de Egipto. ¿Bien? El versículo 10: y se tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, ya no le dijeron que mañana, pasado, sino ese mismo momento, y Moisés las esparció al cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Ya no hay advertencia, ahora hay ejecución, ¿sí? Hay ejecución, ¿sí? Usted dirá, ¿pero por qué? Es como cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, ¿no? Y le decimos una y otra vez. Y cuando ya ellos medio sordos se vuelven, ¿qué hace usted como padre? Ya aplica, ¿no? Ya aplica. Entonces, y recién se entiende, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de muchas oportunidades, pero al mismo tiempo es un Dios de una última oportunidad. El versículo 11 dice que ellos esparcieron esto y salió sarpullidos a todo hombre y a todo animal. No hombre animal, aunque el hombre también se vuelve animal, ¿sí? Porque Isaías dice, el Señor diciendo a su propio pueblo: el asno conoce el pesebre de su amo, y el buey conoce a su Señor. Y mi pueblo lo compara como animales. El animal todavía, a pesar de ser animal, entiende quién es su dueño, dónde está su lugar. Y el pueblo, siendo pueblo creado a imagen de Dios, que razona, que piensa, no entiende. O sea, es increíble cómo Dios hace una comparación, ¿verdad? Y nos compara tanto como animales, hermanos. Incluso el animal tiene un poco más de privilegio, que no es creado a imagen y semejanza de Dios, pero entiende. Y el hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios no entiende. Se vuelve torpe. O sea, mire el nivel que Dios nos pone ahí. Se vuelve torpe, peor que un animal. O sea, el hombre hecho semejanza y imagen de Dios sabe dónde está su lugar, quién es su dueño, quién es su creador, quién es su hacedor. Pero no quiere entender. Incluso el Salmo dice: es peor que el mulo y el caballo. Tercos, torpes, insensatos, no entienden. Y nos sigue comparando, y sigue comparando el Señor al hombre, ¿no? Incluso también a la iglesia dice que es como el perro, ¿no? Que vomita y el perro vuelve a alimentarse de su propio vómito. O sea, es asqueroso, es repugnante, ¿no? Pero nos compara así. Espero que nosotros no estemos a ese nivel, ya que Dios nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha limpiado, y la Biblia nos dice que procuremos
ser cada día santos, ser cada día más justos, nos esforcemos en agradar al Señor. Amén. Versículo 12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Este pasaje y otros similares han causado algunos problemas quizá para los teólogos occidentales en esta parte, ¿no? Porque en la teología oriental, quizá en el círculo religioso, esto se puede entender, ¿verdad? Pero quizá en nuestro círculo aquí occidental ha causado confusión, porque encontramos que Jehová endureció el corazón de Faraón, y ahí hay un debate entre la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso y hace todo lo que quiere, y también puede endurecer, como no puede endurecer el corazón de una persona, pero las Escrituras nos van dando cierto entendimiento en cuanto a esto, ¿no? Y ahí debemos dejar que el texto hable en su contexto original y no traer a este pasaje cuestiones que nunca se propuso indagar o explicar, ¿sí? Debemos entender que Dios, aún en su soberanía, que Dios es soberano y tiene control de todo y que puede hacer y deshacer, ¿sí? En esa soberanía misma también le ha dado al hombre cierta responsabilidad. El hombre tiene que responder a Dios por todos los actos, por eso que el Apocalipsis dice que todos van a comparecer ante el gran tribunal del Señor. Todos van a rendir cuentas. Incluso nosotros en el tribunal de Cristo también vamos a ser juzgados. Obviamente no nos vamos a perder, pero vamos a responder cuando el Señor también nos juzgue de nuestros actos y de nuestras obras. Eso dice el apóstol Pablo, que en el tribunal de Cristo compareceremos todos nosotros que somos hijos de Dios. Algunos van a recibir sus coronas, otros como que no va a pasar eso, pero finalmente vamos a estar siendo salvos, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Oriente, diapositiva 11, en cuanto a Jehová endureció el corazón de Faraón, en el Antiguo Oriente y particularmente en Israel, Dios era la fuente de todas las cosas, es decir, una causalidad, ¿sí? Y eso lo vemos en Job, en Isaías, en Lamentaciones, de que Dios era la fuente de todo, ¿sí? Y eso se le atribuía a Dios, ¿no? Si digamos, el corazón del Faraón se endureció, bueno, pues se endureció, y si Dios endureció el corazón también, o sea, no había ningún problema, como que quizás nosotros entendemos acá en Occidente. Y cuando nosotros seguimos leyendo, dice, por tanto, los judíos no veían contradicción en que Dios endurecía el corazón del faraón o en que el faraón endurecía su propio corazón. O sea, no había ningún problema, no había ninguna distinción, porque Dios lo gobernaba todo, ¿no? Si el hombre endurecía su corazón, bueno, lo endureció. Igual, si el Señor lo endureció o él se endureció, al final iba a ser responsable también de los actos que Dios le iba a reclamar o a pedir. Dice, solo a la luz de la revelación posterior en el Nuevo Testamento acerca de la necesidad humana de responder a Dios, ¿sí?, es que para la Iglesia se convierte en una paradoja misteriosa el problema de la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano. Aunque la Biblia no habla obviamente del libre albedrío del ser humano, no lo encontramos con esa palabra o con ese término, siempre Dios está demandando al hombre de una respuesta. Y siempre Dios ordenando al hombre a hacer algo. Lo encontramos en las Escrituras, ¿sí? Y siempre Dios pidiendo al hombre que responda. Cuando encontramos en Génesis al comienzo, Dios le ordena a Adán y Eva, pero cuando estos pecan también, Dios está buscando al hombre y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? El hombre responde a ese llamado de Dios, ¿verdad? Y lo encontramos así durante todo el proceso de las Escrituras. No estoy diciendo que este término de libre albedrío se encuentra en la Biblia. Simplemente encontramos que Dios siempre demanda una respuesta del hombre. Diapositiva 14. Es mejor afirmar ambas verdades que magnificar una sobre la otra. Es mejor, el mejor lugar en la Biblia para tratar la relación entre estas dos es Romanos 9 sobre la soberanía de Dios y Romanos 10 sobre esta responsabilidad que tiene el hombre de responder al Señor. Si nosotros leemos el capítulo 9 y el capítulo 10 de Romanos, encontramos la soberanía de Dios, pero también encontramos una demanda que el hombre tiene ante Dios.
porque todos vamos a comparecer ante Dios. ¿Sí? Obviamente la salvación es de Dios, la salvación es de Dios para todos los hombres, para toda la humanidad, pero ante esa iniciativa de Dios, el hombre también tiene que rendir cuentas al Señor. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, no hay excusa para el hombre, porque habiendo conocido a Dios, este se niega a reconocer su soberanía y su poder y le da la espalda. No hay excusa. O sea, nadie va a excusarse delante del Señor. El Señor le va a pedir cuenta a todo mundo, grande o pequeño, dice el Apocalipsis, grande o pequeños están parados ante ese trono final, del juicio final, a pedirle cuentas a Dios. Ahí no va a decir, bueno, yo, ¿sabes qué? No me predicaron. La propia creación va a atestiguar de que hay un Dios grande y soberano que siempre estuvo esperando una respuesta del hombre. La diapositiva 15 dice, en Éxodo el faraón es descrito como endurecido de 3 maneras. Primero, que Dios endureció su corazón. Está en Éxodo 4:21, 7:3, 9:12, 10:1, 20:27, 11:10, 14:4 y hacemos la referencia y comparación con 9:34. Que dice Dios endureciendo el corazón de Faraón, interviniendo. ¿Sí? 2, el faraón endureciendo su propio corazón. Éxodo 8:15, 32 y 9:34. No es curioso, ¿no? Si Dios endureció su corazón, aquí ahora nos presenta que Faraón ahora endurece su corazón. ¿Sí? Y 3, que su corazón fue endurecido, pero sin mencionar la fuente. ¿Sí? Ahí no se sabe si Dios endureció su corazón o no, pero ya el corazón de Faraón estaba endurecido. ¿Sí? Está en el 7:13, también en el 7:14, 22 y 8:19, 9:7 y 35. Es decir, podemos encontrar que si Dios endureció, también podemos encontrar que el hombre mismo se endureció y no sabemos una fuente si es Dios, pero la cosa es que el corazón del faraón ya estaba endurecido. Entonces, ahí tenemos que nosotros examinar a la luz de las Escrituras a un Dios soberano, ¿sí? Pero ese Dios soberano, ¿sí? También como que dando cierta oportunidad al hombre para que éste también le responda. Eso no quiere decir que Dios está atado de manos, eso no quiere decir que Dios no puede hacer nada. Sí, Él hace todo lo que quiere conforme a lo que Él quiere y establece, pero igual en esa soberanía de Dios, el hombre le tiene que responder y darle cuentas a Dios. La diapositiva 16, hablando siempre de que Jehová endureció el corazón de Faraón, también dice, es interesante notar que se utiliza 3 verbos para describir este endurecimiento. Ser fuerte, en el sentido de calloso, es decir, el corazón del hombre, del Faraón, se volvió calloso, ya no quiso entender, no quería saber nada de Dios. Éxodo 4:21, 7:3, 28, 22, 8, 19, 9, 12, 35, 10, 20, 27, 11, 10 y 14, 4 y 8. Entonces es decir que ya ese corazón estaba, como dice Romanos, entenebrecido. ¿Sí? Ya